Hoy día tenemos un tema bien interesante que se presta mucha confusión muchas veces, pero la idea es un poco aclarar de dónde viene esa confusión. Para variar, eh, comentar quiénes somos en Catalizando. Somos una consultora de corte organizacional, ya tenemos un poco más de 10 años en esto. Nos dedicamos por el mundo de las organizaciones de todo tipo, ¿cierto? Hemos acompañado a emprendedores que están recién pensando la idea, hasta grandes corporaciones como bancos, multinacionales como Sodexo, BHP Billiton, entre otras, y también en varios países. Y nos dedicamos a todo lo que es desarrollo organizacional, desde que la persona ingresa a la organización hasta que sale. Y en ese sentido, hacemos mucho trabajo con las 3C: capacitación, coaching y consultoría. Esas son las 3C que nosotros hacemos. Y bueno, capacitación en todo lo que es habilidades socioemocionales, consultoría, ya lo hemos dicho, en el ámbito del desarrollo organizacional, y coaching, acompañando a personas, como en el caso de ustedes que se están certificando como coaches, como también a ejecutivos que necesitan fortalecer alguna competencia, o fortalecer alguna brecha que tengan en su evaluación de desempeño o los estudios de clima, en fin. Todo esto es lo que hacemos en Catalizando. Eh, Siempre es bueno mencionar y estar constantemente, así como lo hacen los amigos testigos de Jehová, un poco evangelizando sobre el coaching, para que tengamos siempre presente que el coaching es un proceso, no es un suceso. Me refiero específicamente a que una sesión de coaching con un coach no podemos decir que es un proceso de coaching, que seguramente en esa conversación van a salir temas relevantes, que a lo mejor la persona se va a dar cuenta de algunas cosas y que se va a prometer hacer una transformación. Si no hay una continuidad, si no hay un acompañamiento en ese proceso, no podríamos decir que, valga la redundancia, es un proceso de coaching, dado que solamente estamos llegando hasta la toma de conciencia y no hay verdaderamente un acompañamiento en el aprendizaje, que en definitiva me doy cuenta de esto, me gustaría hacer aquello, voy a hacer A, B, C, D para poder cambiar, transformar, evolucionar. Y no estamos atentos entonces a lo que está ocurriendo con su proceso de transformación, con su aprendizaje, qué es lo que va aprendiendo, de qué más se está dando cuenta. El proceso de coaching es un conjunto de actividades, un conjunto de situaciones, un acompañamiento completo para el cliente. No es solamente una sesión. Por lo tanto, el coaching como disciplina eminentemente es un proceso que tiene como finalidad acompañar el aprendizaje de esa persona que pasa por el proceso de coaching, para que esa persona tome conciencia, se trace unos objetivos, se proponga un plan de acción y obtenga algunos resultados. Y como dice por ahí la ontología del lenguaje, en todo este proceso hay tres tipos de aprendizajes: un aprendizaje de primer orden, un aprendizaje de segundo orden y un aprendizaje de tercer orden. La idea es que todo el proceso de coaching sea siempre un aprendizaje del tercer orden, es decir, a todo el campo la experiencia, no solamente a los resultados, no solamente a las acciones, sino que a todo el campo la experiencia. Y eso es el proceso de coaching. Algunas personas que no pasan por un proceso de certificación oficial malentienden el coaching como una conversación, donde el coach va a dar recomendaciones, va a dar sugerencias, y eso está muy alejado de la realidad. Más bien, esas personas lo que están haciendo es mentoring.
Y el mentoring no necesariamente es un proceso, a pesar de que puede ser configurado así. Y ahí hay una distinción bastante interesante. Bueno, se han sumado más personas. Un poco sobre mí, hay algunas personas que en México, Caribe, están comenzando su certificación. Ahí Rodrigo nos dará luces de qué día de esta semana está comenzando un grupo. Justamente en Perú, el día de mañana, comenzamos con un grupo de 25 personas que se suman a nuestra comunidad. Y hoy día seguramente algunas de estas personas están ingresando, que no es la actividad inaugural, pero como siempre están invitados a todas estas conferencias regionales. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuándo ya, ahí está diciendo, jueves de esta semana, generación Jueves, 7. Dale, jueves, Rodrigo. jueves, estamos ahí arrancando la generación número 7 y que es la número 51 de todo lo que es catalizando internacional a nivel del mundo, ¿ah? Entonces, la verdad, muy contentos de estar aquí sumando este esfuerzo. Muchas gracias, Juan, y de verdad a todos bienvenidos y el jueves arrancamos. Gracias. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, son como dirían por ahí, los últimos cartuchos del año, porque ya más centradito noviembre es difícil hacer un grupo, porque ya se viene diciembre y está todo el mundo pensando en fiestas, regalos, vacaciones, ¿cierto? Por lo tanto, ya son nuestros últimos grupos que están iniciando en el 2022. Bueno, un poco sobre mí, para quien no me conoce, yo sé que la mayoría acá sí. Mi nombre es Juan Manuel, soy el fundador de Catalizando Internacional. Lo fundé a fines del año 2010 en Santiago de Chile, siempre con una orientación de consultoría. Catalizando nace como una consultora. Luego, con el aprendizaje que fuimos obteniendo los primeros años, nos dimos cuenta de que había una enorme necesidad de hacer coaching en las organizaciones. En ese minuto yo ya estaba certificado, eh, en un momento donde en Chile y en Latinoamérica había muy pocas escuelas donde poder certificarse, y las que habían eran extremadamente caras. Y bueno, tuve la oportunidad de poder certificarme por ahí por el año 2009-2010, y nacimos como escuela de coaching en el 2012, formando a un grupo que hasta el día de hoy muchos de ellos nos acompañan como coaches en nuestros procesos organizacionales. Y la invitación para todos ustedes es exactamente la misma que la invitación original. Si usted siente que tiene condiciones, habilidades, le gusta lo que está recibiendo, se siente entusiasmado por el coaching y por el aprendizaje que puede lograr, hagamos cosas juntos, ¿sí? Esa es la idea y la intención de toda la vida de Catalizando, generar colaboración, sinergia, y en lo que podamos, valga la redundancia, colaborar. Por favor, tóquenos la puerta, y si no, tóquenos la puerta igual, y ahí vemos qué sucede. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la PNL. Seguro que muchos de ustedes han escuchado este término. Sobre todo ahora último, que imagino que han estado buscando escuelas de coaching donde certificarse, y claro, el algoritmo de Facebook ya los tiene totalmente identificados, como diría un general chileno. Los tengo totalmente identificados, señores. Así decía el general Pinochet, ¿sí? Y bueno, el algoritmo de Facebook los tiene totalmente identificados, y entonces sabe que ustedes ya están consumiendo este tipo de cosas y seguramente los está bombardeando de este tipo de contenido. La PNL en el coaching, digamos que es una línea original del coaching. Hagamos un poco de historia. Fines de los años 70, principios de los años 80, se estaba haciendo coaching, pero no tenía el nombre de coaching. Tenía el nombre de cualquier cosa, pero entre medio ahí muchas personas, unas personas por ahí por Estados Unidos, en Chile y en Inglaterra, estaban haciendo desarrollo personal enfocado en organizaciones y en el mundo del deporte.
precisamente en el mundo del deporte es donde entra la programación neurolingüística. Y desde el mundo del deporte se lleva a la organización. Es decir, todo lo que tiene que ver con motivación, con comunicación, con trabajo en equipo, con liderazgo. Desde Inglaterra estaba naciendo un movimiento de la mano de Timothy Galway, John Whitmore, entre otros más, ¿cierto? Que no son los creadores de la PNL, porque los creadores de la PNL son Richard Bandler y por ahí alguien más que se me olvida, que son gringos, pero ellos estaban utilizando la PNL en el mundo del deporte y se dieron cuenta de que era muy efectivo la programación neurolingüística en el deporte de élite, específicamente en el tenis, porque de ahí viene toda esta ola. Y John Whitmore invita a un gringo que se llama Timothy Galway a que vaya a dar unas conferencias allá a Inglaterra. John Whitmore ya era consultor, ya trabajaba en empresas como McKinsey, entre ellos también John Whitmore con Graham Alexander crea uno de los métodos de conversación que más se utilizan en el coaching, que es el método Grow. Y entonces, en estas charlas o en estas conferencias que se dictaron en Londres, ellos dijeron, esto se puede llevar a la organización. Y hicieron una mezcla ahí hicieron como una fusión entre lo que pasaba en el mundo del deporte con la programación neurolingüística, más una serie de recursos, principalmente el método Grow, y lo llevaron a la empresa, y desde ahí, digamos, que la programación neurolingüística se fusiona, se mezcla con el coaching. Pero hay que tener mucho cuidado porque la PNL no es coaching, pero se utiliza mucho en el coaching. De hecho, por eso digo que es una vertiente original del coaching, porque precisamente desde allá nace toda esta ola de nuevas formas de hacer interacción con las organizaciones. En el lado de Estados Unidos también se estaba aplicando programación neurolingüística en desarrollo personal, en el mundo del deporte, muy poco en el mundo organizacional, porque en el mundo organizacional venía toda una ola, digamos, de consultoría, que por ahí viene también la estructura más pragmática del coaching, y en Chile, que es la tercera corriente original, el coaching ontológico, a través de nombres como, bueno, quizás el más conocido es Rafael Echeverría, porque es el que escribió la ontología del lenguaje, pero Fernando Torres, Julio Laya, un doctor de apellido Varela, que ya falleció, entre otras tantas personas que estaban cocinando lo que hoy día es el coaching ontológico. La PNL en el coaching se utiliza, digamos, desde la vertiente más original del coaching, pero no es coaching. Y hay que hacer ahí la distinción. ¿Qué es lo que es PNL? Es una sigla, ¿cierto? Programación neurolingüística. Suena una cosa así como astronómica de la NASA o de los rusos, pero en realidad es algo muy simple, que tiene que ver con que nuestro lenguaje, nuestro idioma, en este caso español, nos configura una realidad. El idioma inglés tiene otra configuración, el idioma francés tiene otra configuración, el italiano, el hindú, etc. Todos los idiomas nos pone una configuración desde nuestro lenguaje, que es por ahí donde nosotros interpretamos nuestra realidad. Por lo tanto, la programación neurolingüística, el axioma que tiene es decir, el mapa no es el territorio. Este es el axioma de la programación neurolingüística, y he puesto esta imagen porque un poco lo que quiere mencionar es que la realidad es totalmente subjetiva y cada uno de nosotros interpreta la realidad por cómo hemos sido formados, por nuestras creencias, por nuestras costumbres.
costumbres, por nuestros hábitos, por lo que hemos aprendido de nuestra familia, de nuestros amigos, de la escuela, la universidad, el trabajo, por las cosas que vamos viviendo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, frente a una misma realidad, podemos interpretar una realidad totalmente diferente. Y entonces esta imagen es muy buena porque mientras uno de estos presos está pintando los barrotes que lo separan del mundo exterior, el otro está pintando un paisaje que es lo que efectivamente está afuera. Entonces cada uno de nosotros tiene un mapa del territorio, que no es el territorio. El territorio vendría a ser como la realidad tal cual es, una realidad que es totalmente neutra, una realidad que es que está configurada por hechos que suceden. Pero nuestro observador, el cual tiene un lente, y ese lente es nuestro propio marco de creencias, nuestros juicios, traduce esa visión, esa observación en nuestra propia versión de nuestra realidad. Y esto es lo que significa el mapa no es el territorio. Ahora, la PNL como técnica, ¿sí? Se podría decir que es como, va por la línea de la nueva terapia, porque con PNL se pueden curar fobias, se pueden hacer unas cosas que a lo mejor en coaching no se pueden hacer, porque precisamente va por una línea de acción totalmente distinta. Se pueden lograr cosas bien interesantes, pero no toda la programación neurolingüística se puede mezclar con coaching. Entonces, hay algunas cosas que podemos utilizar, hay algunas cosas que no podemos utilizar, porque de utilizarlas caemos en el error de sugerir, recomendar, de tener un comportamiento directivo con la persona que tenemos enfrente, y ya sabemos que el coaching debiese tener un comportamiento no directivo, es decir, el coach tiene que hacer preguntas para que la persona tome conciencia y la propia persona pueda elegir, decidir su camino. No un camino que viene de alguna manera impuesto o recomendado o sugerido por parte del coach. Entonces, de esto se trata la programación neurolingüística, de cómo es que nosotros, a través de la realidad que vemos, mediante nuestra lingüística, mediante nuestra expresión del lenguaje, revelamos la configuración mental. Y esa configuración mental puede ser reprogramada. Es decir, a través de la reprogramación mental, nosotros eventualmente podemos cambiar la realidad que estamos interpretando. Nos suena muy simple, pero veamos un poquito esto. Dice que sostiene una conexión entre los procesos neurológicos, de ahí la palabra neuro, el lenguaje, de ahí viene la palabra lingüística, y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia que tienen que ver con nuestra programación, afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida, dado que la experiencia es subjetiva. Y nosotros podemos estar viendo una misma realidad, como por ejemplo este webinar, pero cada uno de ustedes va a tener una interpretación totalmente distinta de lo que se quiere transmitir. Y como esa interpretación es distinta, podemos decir que la realidad es subjetiva, la cual puede ser reprogramada. El idioma español, al igual que los otros idiomas, nos pone una condición. Es decir, las palabras que utilizamos es el reflejo de cómo nosotros interpretamos nuestra realidad. Seguramente ustedes han conocido algunos vampiros emocionales. Es un término que está un poco de moda.
¿Quién es un vampiro emocional? Aquella persona que ve todo negro, así como el mala suerte, el picapiedra que anda con la nube negra lloviéndole todo el día. Todo es negativo. Incluso se podría ganar la lotería en Estados Unidos y decir, pero pucha, justo el dólar está bajando en Chile. O sea, todo mal, todo mal. Todo siempre va en picada, todo siempre va cuesta abajo. Los vampiros emocionales tienen una interpretación de la realidad que es distinta de la interpretación de la realidad que de otras personas que a lo mejor ven todo positivo, que sería el otro extremo. No importa las cosas que le pase, para algo será que le está pasando. ¿Sí? Son los dos polos, son las dos caras de la moneda. Y entre esas dos caras, bueno, hay un sinnúmero y un sinfín de matices, ¿cierto? Porque la vida no es solamente negro o blanco. Hay una escala de grises totalmente inmensa. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, nuestro idioma español nos pone una configuración. Ahora, ¿cómo es esa configuración? Es distinta a la configuración de un gringo. El gringo tiene otra mentalidad. ¿Para qué decimos el alemán? Tiene una mentalidad totalmente diferente, pero está predispuesta por el lenguaje. Por lo tanto, nosotros podemos ser como un alemán, pero tenemos que reprogramarnos. Y ahí entonces es donde podrían entrar una persona experta en PNL para poder hacer un acompañamiento en esa reprogramación. Por el lado del coaching, misma situación. Si el coach aplica PNL en su proceso de coaching, va a acompañar a la persona con algunas técnicas específicas acompañadas de preguntas, porque es lo que hace un coach. ¿Cómo se aplica la PNL en el coaching? Acá no vamos a ser expertos en PNL, pero es un poco, a grosso modo, lo que sucede en una sesión de coaching con PNL. Ya sabemos, el coach hace preguntas, ¿cierto? Y el cliente responde. El cliente tiene esta majamama en su mentalidad. Tiene una serie de ideas, algunas distorsionadas, algunas que están bien, pero están erróneas, algunas que están bien, algunas que están desactualizadas. Eso es lo que tiene, o lo que tenemos todos nosotros muchas veces con ideas de las cosas, de las situaciones o las personas. Tenemos un enredo mental. Y el coaching lo que hace es un poco ordenar ese enredo a través de preguntas. El coach hace preguntas. El cliente responde desde su marco, desde su juicio, desde sus creencias, desde lo que ha aprendido, desde lo que cree que es, pero que al final no es. El coach, frente a esas respuestas, hace más preguntas, ¿cierto? Y en algún minuto el cliente revela un obstáculo en su marco. Acá podríamos decir que tiene un insight, se da cuenta de algo que le está sucediendo en su vida. ¿Qué es lo que haría un coach? El coach podría aplicar PNL en ese obstáculo. Algunas técnicas comunes, anclas, ¿sí? Es una técnica común de programación neurolingüística aplicada en el coaching. El coach puede aplicar un ancla. Le enseña cómo se utiliza, configura esa ancla y entonces el cliente lo que hace es que soluciona su programación. Entonces pasa de todo este enredo a algo ordenado. ¿Qué es lo que hace el coach? Hace más preguntas. ¿Qué es lo que haría un experto en programación neurolingüística? Seguiría aplicando técnicas de programación neurolingüística y haría un acompañamiento basado en aplicación de distintas situaciones para que la persona pueda seguir reprogramando esto que está pensando o esto que está viviendo. Pero desde el lado del coaching no lo podemos hacer así, porque la función nuestra como coach es solamente hacer preguntas. Podemos utilizar la PNL como
salvavidas en un momento determinado dentro del proceso de acompañamiento y que seguramente va a ser muy útil. Pero no podemos pasarnos a la vereda de la programación neurolingüística porque va por una vereda distinta, va por la vereda directiva. Es decir, el penelista le dice al cliente qué es lo que tiene que hacer y cómo es que lo que tiene que hacer. La corriente del coaching con PNL está basado en esto mismo que yo les estoy diciendo. En algún momento de la conversación, el coach que utiliza PNL está preparado para aplicar una técnica de PNL. Pero de ahí en adelante sigue haciendo preguntas. Es decir, la forma de apalancar ese aprendizaje o esta transformación de ideas abstractas a ideas ordenadas es a través de preguntas, pero aceleradas con técnicas puntuales de programación neurolingüística. Seguramente acá van a haber preguntas y es entonces el momento de compartir. Seguramente también hay alguien que tenga cierta experiencia en programación neurolingüística que nos pueda aportar, ¿cierto? Su visión o cómo lo ve o de alguna manera si ha utilizado la PNL en coaching y de qué manera lo ha utilizado. Es momento de compartir. Vamos, Franco. Sí, bueno, yo he trabajado con un cliente, un coachee, que tenía, digamos, arranques de ira. Y la ira, con bastante, digamos, explosiva, digamos, ¿no? La ira de por sí es explosiva, es una fuga hacia la acción, pero esto generaba en este coachee una situación sumamente fuerte, una emoción muy fuerte, y entonces apliqué la técnica de PNL, o bueno, por lo menos creo que es la PNL, de ir hacia una situación de ira y ver cómo era el comportamiento o la situación que estaba viviendo este coachee. Y de ahí tratar de reflexionar con él dónde es que empezó estos procesos de ira. Entonces, bueno, fueron varias reuniones o varias sesiones donde estuvimos tratando de entender esta emoción y cómo es que esta emoción, digamos, partía de una sensación que nublaba a este cliente. Y además, después de la euforia, después de explotar, digamos, venía un periodo de arrepentimiento tal que pues se sentía mal, ¿no? Porque explotaba, decía samba canuta a todo el mundo, trataba mal a todo el mundo y después se sentía mal por haber hecho lo que había hecho. Bueno,
Finalmente, estos ejercicios de ir hacia el pasado y ubicar a este coachee en los momentos de ira, permitieron que él se fuera dando cuenta y fuera entendiendo y evaluando cómo mejorar estas explosiones de ira. Y eso fue, digamos. Ok, súper. Y al aplicar estas técnicas de programación neurolingüística, ¿qué hacías después? Nada. No sé. ¿A qué te refieres? Perdón. O sea, aplicabas la técnica y esperabas que la persona tuviera la experiencia y luego pasabas a otra cosa, o aplicabas la técnica y luego seguías haciendo preguntas. Sí, seguíamos haciendo preguntas y seguía, y inclusive lo que hacíamos era, bueno, ahora, como eran sesiones virtuales, ¿no? Entonces, para poder anclar esta solución que encontró el coachee, entonces lo que acordamos fue que en el momento que él sintiera que empezaba la ira, se diera un golpe en el brazo, en la muñeca, para darse cuenta y poder enfrentar esta situación. Y después seguíamos en la conversación ya de cómo manejar estas emociones y y todas las consecuencias que esto traía como situación, ¿no? Súper, muchas gracias por compartir. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Vamos avanzando y nos veremos. Un gran abrazo para todos. Muy buena semana, hasta luego. Buena semana, chao, hasta luego. Gracias. Gracias.